islámicos, siendo aliado de los Estados Unidos, el aliado más fuerte de Estados Unidos y de Occidente, simultáneamente. En realidad es una situación paradójica, podríamos decir, que se está creando en ese momento. Por una parte, uno dice, es el aliado del Occidente y por otra parte somos aliados de los movimientos islámicos, los más violentos, que combaten Occidente. Este poder de Arabia Saudita en particular, vamos a sentirlo en todos los países árabes, desde los años 70 y de manera mucho más potente en los años 80. Yo lo he visto en Egipto, en el hecho de que el velo islámico se fue difundiendo con las mujeres jóvenes. Hoy en día ya no es el velo, es el niqab, que es la burqa también, que es el velo integral, ¿no es cierto?, que viene de Afganistán y que es ese velo que cubre casi totalmente a la mujer y que nunca fue conocido en nuestras regiones árabes fuera del Golfo, fuera de la península arábica. Eso no se conocía, a tal punto que los que vuelven a Egipto dicen, no reconocemos nuestro país, Egipto. Y eso se va a manifestar a partir de los años 80, fines de los 80, en Europa y en Occidente. Del mundo árabe pasa primero al mundo musulmán asiático y africano. También vemos a Indonesia, que era el país más abierto de todos los países musulmanes, transformarse en un país cada vez más a la merced de los movimientos violentos, y eso sigue, tomando en cuenta que los 5 principios gobernantes de Indonesia son absolutamente democráticos. Vemos también con Pakistán, que se va a islamizar muy fuerte, Afganistán también, y que, por ejemplo, la lucha que hubo entre con los Estados Unidos y que formó a alguien como Bin Laden. Mientras Bin Laden trabajaba contra Unión Soviética, era un buen patriota, ¿no es cierto? Era aliado. Pero en algún momento él invirtió un poco su movimiento y se dirigió contra América, se transformó en un terrorista. Es decir, cuánto las contradicciones que vivimos en Occidente tienen una repercusión en el mundo musulmán y viceversa. En África hemos visto también difundirse esa misma tendencia. El caso más explícito es en Nigeria, donde primero fue una provincia, luego 2, luego 6 provincias y actualmente 12 provincias que adoptaron la Sharia, la ley islámica, como norma de gobierno, porque es un país, es una confederación, Nigeria, con los problemas que se conocen y que se pueden ver. En muchos países la Sharia, que nunca se practica en realidad, incluso ni siquiera totalmente en Arabia Saudí, ni en Irán, ni en Afganistán, se va a poner bajo el nombre de Sharia muchas tradiciones de tribus tribales que se van a se le va a dar una cobertura, digamos, una apariencia religiosa. La Sharia, eh, tal como se proclama, es, tiene que ver con, en muchos puntos es totalmente
incompatible con la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esa carta fue aprobada por casi todos los países musulmanes desde el 1949, pero siempre se ha reconocido esa declaración prácticamente, pero en las prácticas vemos que hay grados muy diferentes y en el nombre de la Sharia se cometen muchas injusticias que no dependen de la Sharia. Podríamos, voy a citar un caso, la post-Asia. Cuando alguien cambia de religión, ¿no es cierto? Y niega su ex religión. Cuando, un caso concreto, un musulmán que se hace cristiano, según la Sharia, él debe ser puesto a muerte. Si usted toma el Corán, hay 14 citas que hablan de ese fenómeno de cambio de religión. En ningún caso, y yo he estudiado profundamente este punto, en ningún caso en el Corán sale que hay que condenar a muerte a una persona que cambia de religión, pero es la tradición sucesiva que va a reforzar esa idea. En esta situación, los primeros impactados por esta violencia de los fundamentalistas y hoy en día en particular de los salafistas son los musulmanes en primer lugar. En Aljazair, en Argelia, hay más de 100.000 personas que fueron asesinadas por los movimientos islamistas, por el GIS, el grupo armado de la salud, que son, y casi todos son musulmanes los que han sido asesinados. Sobre más de 100.000 son solo 10 cristianos que han sido asesinados. En Irak hay ataques contra los cristianos, pero los ataques mayoritarios contra la población o que tocan tal o tal grupo de musulmanes, los chiíes, por ejemplo, o los sunitas, son mucho más frecuentes. La diferencia viene del hecho que los cristianos lo sienten como una injusticia más grande por dos motivos, por dos razones. Por una parte, porque ellos nunca han usado la violencia, siguen sin tener ni arma ni ejército en esas regiones, y por otra parte porque los que cometen estos atentados lo hacen, son todos musulmanes y lo hacen, y eso es lo más grave, que lo hacen según ellos al nombre del Islam, en el nombre del Islam. En otros países, en Egipto, hay una discriminación. La subida del movimiento fundamentalista musulmán, hoy en día los hermanos musulmanes aparecen como moderados, pero mucho más extremistas son los salafistas. Los salafistas no siguen la Sharia, pretenden seguirla usando eso como un pretexto para atacar los que no son musulmanes auténticos. En Egipto, hay que decir la verdad, aunque a veces el gobierno y los gobiernos y los musulmanes dicen que no hay discriminación, nunca hubo persecución. Es muy escaso. Parece que en el siglo XI el calif al-Hakim, eh, pero siempre en realidad hubo una discriminación. ¿En qué sentido? El sistema musulmán del inicio del Islam, como todos los sistemas de aquella época, en el siglo VII, hacen una distinción entre el núcleo o político o étnico o, en el caso del Islam, religioso, una distinción
en el Islam entre los verdaderos creyentes, que son los musulmanes, y aquellos que son creyentes, pero de manera imperfecta, los judíos y los cristianos, y los que no son creyentes. Kufar, como se le dicen. Y son tres categorías. Eso se comprueba en muchas partes. El sistema griego habla de los helenos, de los metecas, ¿no es cierto?, los que están integrados al mundo helenístico, y la tercera categoría, los bárbaros, esos se combaten. El sistema pérsico también tiene su triple distinción. En Europa, según que uno sea, según los países en los que uno se encuentra, el que no es cristiano es totalmente discriminado. Y según que uno se encuentre en un país católico o protestante, uno discrimina o se hacen distinción a partir de la religión entre esas categorías. Pero lo que sí se ha transformado en algo insoportable es el hecho de que esto se haga en el siglo XX y XXI. Hubo un cambio en la sociedad musulmana que se hizo en el siglo XIX bajo el Imperio Otomán eh, por el contacto con Occidente. Cada vez más se reconocieron naciones. Hubieron estados al interior del Imperio Otomán que paulatinamente tomaban su independencia. El caso de Egipto es el más claro, pero también todo el norte de África. Tenemos un estado que se llama Egipto ya al principio del siglo XIX, en 1801, con Muhammad Ali, eh, pero de manera mucho más clara con sus sucesores y sobre todo con Ismail Pasha, que es su nieto, que hace que Egipto sea autónoma en ese momento. Y norte de África, Marruecos, Marruecos también, Argelia, son autónomos, tienen un gobierno. Lo que significa que existe una nación al interior del imperio. En Egipto, los cristianos en ese momento pudieron respirar un poco más tarde. La gente de Siria y del Líbano hicieron su revolución en el nombre de la arabidad contra los turcos y para no caer en un sistema musulmán. Crearon el concepto de arabeidad. Somos árabes.